Perfecto, vamos a comenzar el día de hoy dando la definición de los diferentes componentes que van a constituir un PLC. Por supuesto, el componente más importante del cerebro de este dispositivo va a ser la unidad central de procesamiento, o CPU, por sus siglas en inglés Central Processor Unit. Por supuesto, la CPU va a ser el cerebro del autómata. Recuerden que les había anunciado que también ustedes van a encontrar en alguna bibliografía que se le denomina a este dispositivo autómata. Está constituido este dispositivo por microprocesador y memoria. Entonces, en esto sí se va a diferenciar con un computador normal, porque normalmente, igual, si ustedes tienen un computador de escritorio, este dispositivo va a tener más periféricos internamente. Entre ellos, por ejemplo, podría tener una unidad de memoria, un disco duro un poco más grande, periféricos que, por ejemplo, puede ser un lector de CDs, podría ser unidades de USB, por ejemplo. En este caso, básicamente, la CPU del PLC va a estar constituido por microprocesador y memoria, pero no una memoria tan grande como un disco duro de un computador, ¿sí? Tiene como misión, por supuesto, procesar las señales del módulo de entrada y actuar sobre el módulo de salida en función de las instrucciones que usted le dé al programa. Además, debe detectar errores de funcionamiento del propio equipo y señalizarlo a través de una pantalla de información o indicadores LED. En nuestro caso, en el laboratorio, nosotros, de hecho, tenemos en la CPU, nuestra CPU de esta manera, y en la CPU existe un panel LCD, ¿sí? En la cual usted puede ver la información, pueden ver la información del proceso, incluso este LCD es de color, en donde la información del CPU, todo lo que está haciendo, su dirección IP, los diferentes errores se van a desplegar por este LCD. Pero no todos los PLCs que ustedes van a encontrar en la industria van a ser de esta manera. Yo diría que pocos van a tener algún LCD que le van a mostrar a usted los errores del sistema. La mayoría de ellos va a tener o va a disponer de la cantidad de LEDs que le va a decir a usted. Por ejemplo, si el programa ha iniciado, si está Start, si el programa está en modalidad Run, o si existe algún error, va a ser un LED de color rojo que se va a encender o va a parpadear en el caso de que el PLC tenga algún error de programación. Entonces, esa es la mayoría de dispositivos que usted va a encontrar, es el que le va a mostrar este error. Adicionalmente va a tener un interruptor que va a decir un stop para poner en marcha y detener la ejecución del programa. Pues adicionalmente, este dispositivo va a tener un interruptor. Este interruptor normalmente le va a tener dos posiciones, una posición intermedia que va a ser stop, en la cual usted manualmente puede detener la ejecución de un programa. Cuando cambia la modalidad, puede cambiar a Run, que lo que le está diciendo es que el programa se inicie en ese momento, o también hay una tercera posición que no se puede considerar una posición porque solo usted puede bajar a esa posición y sube. ¿A qué me refiero? Que usted en las dos posiciones de arriba es un interruptor, mientras que en la posición de abajo solo es un pulsador, en la cual usted solo puede bajar y usted le tiene abajo y el momento que le tiene abajo o le deja de aplastar el botón sube. Entonces eso va a ser solo un pulsador. Y este pulsador va a tener la opción de reset. Entonces en este momento lo que le va a hacer a usted es borrar toda la memoria RAM. Borrar toda la memoria RAM de tal manera que si existe algún problema en la lectura de esta memoria, pueda solucionarse lo más rápido posible. ¿Sí? Adicionalmente dice, en la carcasa que aloja el CPU puede ubicar el interfaz de conector con el que realiza la programación con la programadora. En nuestro caso, usted tiene que hacer llamémosle tapa, llamémosle una abertura en el CPU, y ahí va a encontrar usted las diferentes interfaces para conectarse con el computador. En este caso van a haber dos interfaces, nuestros PLCs tienen dos.
una que está denominada con X1 y una otra que está denominada con X2. Ya hablaremos un poco más adelante. Normalmente nos conectamos nosotros con el X1 porque los PLCs tienen la capacidad de conectarse a dos subredes diferentes para interactuar con diferentes dispositivos. En nuestro caso, vamos a tratar de siempre de conectar nuestros conectores a la interfaz de X1. Como lo habíamos mencionado, tenemos dos tipos de memoria. Tenemos la memoria RAM, que se considera una memoria volátil. Se borra cuando el equipo se queda sin alimentación eléctrica. Y por otro lado, tenemos una memoria que es la ROM. Ustedes y la tecnología de las diferentes memorias van a venir antes. En este caso es una memoria ROM, es una memoria no volátil, pero con una tecnología EP. Una tecnología EP es una tecnología más avanzada, la cual le puede proveer a usted una diferente manera de acceder a la información o una resistencia más extensa de cómo acceder a la misma. Entonces dice que es una memoria no volátil y se mantiene aunque cese la alimentación eléctrica. Adicionalmente, para salvaguardar el contenido de la RAM ante cortes eléctricos, los fabricantes recurren al uso de baterías o condensadores de alta capacidad. Entonces, esta puede ser una pregunta de lo que me hicieron el día de ayer. ¿En dónde se guardan los programas? Los programas, si usted no decide en dónde se va a guardar, el programa por defecto se va a guardar en la memoria RAM. Esta memoria RAM va a ser alimentado por medio de baterías o condensadores. Entonces, posiblemente si usted no alimenta el PLC durante un tiempo, llámese 20 minutos, cuarto de hora, 10 minutos, posiblemente si usted enciende el PLC todavía tiene su programa. ¿Por qué? Porque la batería estaba alimentando la memoria RAM y el programa no se ha perdido. ¿Por qué hacen esto en cortes rápidos de energía eléctrica? Por ejemplo, hay una perturbación, hay una falla en el sistema eléctrico de la planta. Se apagan todos los dispositivos, después de unos 5 segundos se encienden y el PLC no tiene que ser reprogramado. El PLC puede seguir funcionando. Pero por supuesto, si ya este PLC está apagado o está desconectado de la alimentación eléctrica durante algunos días, esta memoria RAM va a borrarse, ¿sí? O el programa que usted ha instalado en el sistema. Aquí está el PLC, aquí está el CPU del PLC. Entonces, como les mencionaba, va a haber una serie de LEDs que le van a indicar a usted el estado del PLC. El estado del PLC. Entonces, aquí en la parte inferior, usted va a encontrar una tapa en la cual usted puede abrir esa tapa y puede encontrar las diferentes aberturas, en este caso del tipo Ethernet, que puede conectar los diferentes cables para conectarse con el CPU o con el PLC. Aquí va a haber el switch, en el cual usted puede decidir si es room, stop, y en algún momento poner algo de reset si considera usted necesario. Posiblemente algo que no está indicado en la anterior diapositiva es que va a haber una ranura adicional. Usted va a abrir aquí y va a haber una ranura para insertar una memoria. Esta es una memoria ROM que lo que hace es proveer al sistema o proveer al PLC de las instrucciones necesarias para arrancar. En otras palabras, esta es la licencia del fabricante. Licencia del fabricante. ¿Qué quiere decir? Que usted sin esta memoria flash, en este caso no sería una memoria ROM, sería una memoria flash. Sin esta memoria flash usted no podría programar este PLC. Entonces, la licencia que le da el fabricante. Entonces, cada uno de ustedes cuando vayamos al laboratorio van a recibir una memoria flash, tienen que insertar esa memoria flash en el PLC. De hecho, va a registrarse qué memoria flash está utilizando cada uno de sus compañeros. Y es importante que le tengan muy atención, o le tengan mucha atención. Hasta ahora no nos ha pasado, no se ha perdido más que una, creo, de las 20 que tenemos, pero ya estamos trabajando unos 2 años. Estas licencias son muy costosas, cuestan alrededor de $500 cada uno. Y ustedes pueden ver, es una memoria flash de 20 megas, como la que usted comprará o ya ni siquiera existe en el mercado. Pero lo costoso de esa memoria flash es el contenido, más que el dispositivo físico. Usted no puede acceder a esa información, no puede copiarla a otra memoria flash. Entonces, ese es el costo que el fabricante tiene en cuanto a la licencia de la persona que puede programar los PLCs. ¿Nos ha pasado? Sí.
que alguien se confunde, se lleva a su casa y después de un día se da cuenta que se ha llevado, después lo devuelve, ¿no? Entonces, nosotros estamos seguros que con la gente que trabajamos en la universidad son muy honestas y hasta ahorita se ha perdido una sola memoria flash. Pues estoy seguro que a alguien se le confundió o se le perdió por algún motivo específico. Pero imaginémonos en 3 años, está muy bien. Perfecto. A continuación, habíamos conversado de la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación tiene como misión convertir la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua para alimentar los circuitos integrados y componentes electrónicos del interior del autómata. Por lo general, la tensión que se requiere, habíamos conversado que normalmente es de 24 voltios de corriente directa, de 24 o de 48 voltios de corriente directa. Cuando los captadores pasivos están próximos al autómata, pueden ser conectados directamente a la fuente de alimentación. Los captadores tipo activo pueden ser alimentados por el propio autómata. También pueden, teniendo en cuenta la corriente que consumen cada uno de ellos, evitar la sobrecarga de la fuente de alimentación. En el caso de utilizar una gran cantidad de captadores de este tipo, es necesaria una fuente de alimentación externa. ¿A qué se refiere? De captadores y en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de dos tipos de captadores. Unos captadores que entregan corriente al PLC y otros captadores que reciben corriente del PLC. Ejemplo, ustedes tienen su módulo, este módulo de entradas. El módulo de entradas normalmente puede ser accedido por medio de 2 conectores. Normalmente va a haber un diferencial positivo o negativo. Entonces, ustedes por aquí pueden conectar algún tipo de elemento. Por ejemplo, mi invento va a conectar un detector de presencia o apertura y cierre de puertas. Va a ser más oportuno un sensor que permita detectar que una puerta está abierta o está cerrada. ¿Qué va a suceder? Por aquí fluye una corriente. Por supuesto que internamente va a haber una resistencia eléctrica, o incluso ustedes podrían disponer de una resistencia eléctrica en este circuito. Va a salir una corriente de positivo. Si la puerta está cerrada, ¿qué es lo que va a suceder? Si la puerta está cerrada, estos dos elementos unen, permiten que la corriente pase y la corriente va a llegar al lado negativo. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Está proveyendo o está dando corriente al elemento para que funcione. Eso quiere decir que los elementos de los captadores son de naturaleza pasiva. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un sensor o un elemento de detección de puerta abierta y cerrada. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde saca esta corriente el módulo de entradas? Esta corriente va a sacar el módulo de entradas, por supuesto, de la fuente de alimentación, La fuente de alimentación va a dar un positivo o negativo de 48 o 24 voltios, de 24 o 48 voltios, va a conectar el módulo de entradas y lo que dice es que dependiendo de la cantidad de entradas y salidas que usted esté alimentando, va a estar en función de la potencia. Usted, por supuesto, esta fuente de alimentación va a tener una potencia. Ustedes como ingenieros eléctricos conocen que esta fuente de potencia tiene una energía limitada que va a estar en función de un cálculo simple de la potencia de cada uno de los elementos, en este caso, la corriente por el voltaje. Imaginémonos que está consumiendo alrededor de 30 miliamperios por un voltaje de 24 voltios. Esto va a dar una potencia específica. Esto multiplicado por la cantidad de elementos que usted está alimentando, no sé, 10, 15, 20, llamemos n, debe ser siempre menor que la potencia de la fuente de alimentación. Entonces, es un factor que hay que tener muy en cuenta. Esta fuente de alimentación no es una fuente de alimentación muy grande, tomando en cuenta que esta fuente de alimentación, su principal tarea es alimentar el CPU, no las fuentes o no los elementos o los sensores de entrada y los actuadores de salida. Por eso también conversamos el día de ayer que tenemos que utilizar nosotros circuitos
auxiliares, ¿cierto? Por medio de relés para alimentar fuentes más grandes o elementos más grandes, por ejemplo, un contactor. ¿Cuál sería otra alternativa de captadores que no son pasivos, sino que son captadores activos? Hay sensores en este tipo que hemos analizado, que es un detector de una puerta abierta o cerrada. Pueden haber captadores del tipo activos. ¿Cuáles son estos? Van a ser dispositivos que internamente van a tener una electrónica. Entonces, este elemento va a alimentarse por su cuenta. Acá habrá una fuente de alimentación 110, posiblemente internamente haga una conversión. Usted lo que hace, o este le va a proveer a usted, va a decir, este es el conector positivo, este es el conector negativo. Internamente va a implementar el sensor, ¿no es cierto? Va a tener un elemento, va a tener el otro elemento, se va a conectar respectivamente positivo o negativo. Entonces, en este caso, la alimentación interna de todo este circuito, la alimentación que fluye por este circuito, es debido a la fuente de alimentación que está en la parte derecha, es independiente del PLC. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, hay una conexión de esta manera. ¿Y quién está alimentando o quién está dando la corriente al PLC? Está dando la corriente directamente el circuito que está a la derecha. En este caso, la corriente iría por uno de los conectores y el otro sería el punto común, en donde va a haber una referencia de las dos fuentes de alimentación independientes. ¿Estamos de acuerdo? En este caso sería una fuente de alimentación activa o un captador activo. Estoy muy consciente que la mayoría de los captadores igual pueden ser un botón, podría ser un pulsador. Esos pulsadores, estos botones, la mayoría son pasivos. ¿Qué quiere decir? Que necesitan energía del módulo de entrada. Mientras que ustedes pueden encontrar botoneras activas también, que se conecten por su lado a una fuente de alimentación y no necesitan de una fuente de alimentación externa. Perfecto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien. Esta es una fuente de alimentación. Por ejemplo, este es de un S7300. ¿Cómo se va a conectar esta fuente de alimentación con los demás elementos? Entonces, lo que va a permitir es que a través del rack, van a ir los diferentes cables por medio del rack mismo, de la constitución física. Ustedes conectan el CPU y automáticamente se alimenta de la fuente de alimentación. Es una opción. Otra opción, van a haber cables en la parte inferior en la cual usted deba conectar directamente cada uno de los módulos. En este caso, no olvidarse que los módulos no deberían conectarse en serie, sino que en paralelo como cualquier circuito eléctrico. Perfecto. Vamos a conversar de las entradas y salidas digitales. Solo déjenme comprobar. Veamos. A ver si podemos seguir hasta... Conversemos de esto entonces. Dice, módulos de entradas digitales. Dice, este módulo tiene como misión recibir la información procedente del control de un proceso o máquina. Las entradas digitales captadas o captan señales de tipo discreto que varían su estado entre cambios de tensión, todo o nada, es decir, un valor máximo o mínimo de tensión de la alimentación. La CPU detecta un 1 lógico cuando el valor es máximo, 1 cuando el valor es mínimo. Estamos en los módulos de entrada, pero más específico, módulos de entrada digitales. En este caso, estos módulos de entrada digitales solo detectan todo o nada, ¿sí? Me detectan una entrada, por ejemplo, de 24 voltios o de 0 voltios, dependiendo de la naturaleza de este módulo. Por ejemplo, podría ser un módulo de entradas de más 24 voltios. Entonces, este específicamente, si detecta 24 voltios, va a ser 1 lógico. Si detecta 0 voltios, va a ser un 0 lógico. Si tenemos un dispositivo de entrada de 5 voltios, este dispositivo va a ser 1 lógico cuando reciba 5 voltios, o si recibe 0 voltios, va a ser un 0 lógico. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya dependerá de qué módulo usted ha comprado. En este caso, usted a este módulo podría instalarle, mire acá, un botón de emergencia. Este es
un sensor de presencia o de algún tipo de acción. Lo que tenemos aquí es un rodillo. Usted vio esto en instalaciones de eléctrica, sistemas neumáticos, en el cual esto lo que va a permitir que este rodillo gire de alguna manera y esto ingrese y aquí se cierren dos contactos y generen un tipo de señal. Adicionalmente tenemos una botonera, un botón, en este caso no es un botón, es un pulsador, que usted mientras solo está pulsando se detecta la señal de los 24 voltios. Si usted no pulsa, regresa a cero. Es un switch que tiene dos posiciones, puede tener una posición de 0 y una posición de 1. En la posición de 0 va a generar 0 voltios, en la posición de 1 un voltio. Y el último va a ser un sensor. Este es un sensor un poco más sofisticado que los anteriores. Este sensor, por su característica metálica, sabemos que es un sensor tipo inductivo. Este sensor se utiliza para detectar algún tipo de presencia. En este caso, si pasa algún elemento metálico, porque es de naturaleza inductiva, va a dar 24 voltios o 48 voltios o 5 voltios. Y si no detecta nada de presencia, va a enviar 0 voltios. ¿Sí? Solo una explicación de este de aquí, cómo va a ser su funcionamiento. El funcionamiento de este elemento en específico va a ser de la siguiente manera. Tenemos el interruptor, va a tener un interruptor, una posición de 0, va a tener otra posición en la cual usted puede cambiar, va a tener una posición de 1. Entonces va a tener diferentes contactos. ¿Cómo va a funcionar? Va a tener un contacto para 1, un contacto para 0, y va a tener en este caso un contacto común. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando está en este caso en 0, se va a hacer el contacto directo entre el común y el elemento 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Que por aquí va a venir la corriente, ¿cierto? Y por aquí va a regresar. Una conexión de estos dos cables. Habrá un regreso, habrá un retorno en este caso a nuestro PLC, ¿no es cierto? Habrá un retorno a nuestro PLC. Mientras que usted cambia el circuito, cambia al otro elemento, y aquí se va a dar una señal de 1. Aquí se conecta directamente y se va a dar una señal de 1. En el otro caso no. ¿Estamos de acuerdo? Déjeme revisar solo una cosa más porque normalmente no podría dar conexiones de falsos negativos. ¿Cuál sería un falso negativo en este caso? Si usted no envía voltaje, déjeme solo analizar 2 segundos cómo debería ser. Voy a cambiar un poco la estructura para definirles cómo debería ser el circuito. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos el módulo, en este caso el módulo de entradas. El módulo de entradas me va a proveer de un positivo y un negativo. O en otro caso me va a decir, el módulo de entradas no va a dar un positivo o negativo, sino que me va a decir entrada número 1 y un elemento común. Y adicionalmente, sí, así es, adicionalmente me va a dar un positivo de la fuente de poder y un negativo de la fuente de poder. Puede tener un positivo, un entrada número 1, el elemento común, el positivo y el negativo. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo que llevar el positivo y tengo que llevar el negativo. Aquí tendré un voltaje positivo y aquí tendré un voltaje de 0 voltios. Un voltaje de 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Si usted pone, en este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener este selector con el punto común y con los dos elementos. Déjenme ver cómo le grafico.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a tener aquí la opción de enviarle a mi circuito específicamente cuando yo tengo o cuando yo deseo, en este caso un 1, y cuando yo deseo un 0. Entonces habrá estos dos conectores, los cuales pueden intercambiarse, ya sea en 1 o ya sea en 0. Si usted elige 1, se va a cambiar el selector para acá. Si usted elige un 0, se va a cambiar para acá. Entonces estos puntos serán conectados directamente a este 1. Entonces en el caso de que, y este será conectado al punto común, en el caso de que usted elija un 1, se va a ir directamente un 1 positivo. En el caso de que usted elija un 0, en este caso va a ir directamente a el 0 que está conectado en la parte de acá. Entonces aquí ha sido la conexión de este tipo de elementos, en este caso un switch selector entre 0 y 1. ¿Estamos claros? Ojalá tengamos una gráfica más clara en la parte posterior. Veamos qué tenemos. Dice lo siguiente. Esto habíamos conversado, nosotros tenemos muy diferenciado los sensores activos de los sensores pasivos. Y aquí tenemos los captadores. Los captadores específicamente son los mismos sensores, pero que directamente se pueden conectar a un voltaje de 230 voltios. Eso les decía, tenemos las diferentes entradas, en este caso entrada número 1, entrada número 4, entrada número 6. Si usted mira, el captador del elemento activo está conectándose a la entrada número 1 y los elementos pasivos están conectándose a la entrada número 4 y a la entrada número 6. ¿Qué es lo que sucede? Este elemento activo necesita de la fuente de alimentación, en este caso positivo o negativo, y va a tener un tercer conector. Este tercer conector le va a dar la señal si es 0 o si es 1, si es 24 voltios o si es 0 voltios. Mientras que pasa con los elementos pasivos. En este diagrama solo está tomando el voltaje positivo y en el caso de que este se cierre, le va a llegar un potencial positivo a la entrada número 4. Y en el segundo caso, en el caso de que este se cierre, le va a llegar un potencial negativo a la entrada número 6. Aquí, ¿cuál es la falla de este circuito? La falla de este circuito es que no le va a dar un voltaje negativo en el caso de que esté abierto. Entonces va a quedar en falso negativo. ¿Qué quiere decir? Que no le va a dar un voltaje de 0 en el caso de que ese circuito esté abierto. Podría funcionar. ¿Por qué podría funcionar? Porque el negativo o el común es parte de la fuente de poder. Entonces sí deberíamos implementarlo. Mientras que si la entrada del dispositivo, mucho ojo, si la entrada del dispositivo en este caso le acepta a usted 230 voltios de corriente alterna, si le acepta, voy a tomar los 230 voltios, voy a conectar a los diferentes elementos y cuando se cierre el circuito, la entrada va a recibir, en este caso, 230 voltios. Repito, este tipo de circuitos no tenemos en el laboratorio, tenemos de este tipo. Solo va a ingresar dispositivos que permitan o que le van a dar una alimentación al circuito de 24 voltios o de 48 voltios. Solo en corriente continua. La diferencia del dispositivo que está a la izquierda o a la derecha es que el uno será en continuo y el otro será en alterna. Otra vez repito, este tipo de circuitos no tenemos. Ustedes no van a conectar el PLC jamás a una fuente de alimentación alterna, solo en continua. ¿Alguna pregunta, por favor? Veamos las salidas. Dicen, este módulo tiene como misión enviar las salidas de activación y desactivación a los actuadores, bobinas, relés, módulos, triacs, lámparas. Entonces, este módulo de salidas, en este caso digitales, igual, le va a dar todo o nada. Estas salidas sí podrían ser alternas o podrían ser continuas. Las salidas que tenemos en el laboratorio son continuas, de 48 a 24 voltios, que pueden alimentar bombillas. En este caso, esta bombilla tiene una naturaleza alterna, posiblemente no. Estas van a ser luces piloto
Lo que conversamos, esto van a ser los contactores. Normalmente no utilizamos una conexión directa de contactores. Lo que utilizamos nosotros son relés. Y podría ser acá elementos más específicos como disyuntores en la parte eléctrica para activar o desactivar alimentadores de una subestación, por ejemplo. ¿Cómo va a ser la conexión de estos elementos? La conexión de estos elementos, como usted mira, muchas veces los relés que digo van a estar en la parte interna del PLC. Van a estar en la parte interna del PLC. Entonces, este normalmente se conoce como una salida a relés. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí tenemos una salida número 1, tenemos una salida número 2, salida número 3, salida número 4, salida número 5. Si usted activa la salida número 1, ¿qué es lo que va a suceder? Que este elemento se alimenta, aquí está la bobina, energiza cierra el circuito y usted puede alimentar a la salida de ese circuito cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, en este caso, estos son elementos secos o circuitos secos. No tienen alimentación. ¿Qué es lo que le da acá? Una alimentación. Acá está el positivo y aquí está el negativo. ¿Qué es lo que realiza? Uno de ellos se conecta acá. El otro se conectaría ¿a dónde? Se conectaría a la carga. En este caso voy a poner una luz piloto. Y el otro se conecta al otro lado. Déjenme graficarlo de una manera más clara. Déjenme graficarlo de una manera más clara. Lo repito otra vez, este es un circuito seco, este es un circuito seco. Ustedes no tienen ningún tipo de energía aquí, solo dan un circuito cerrado, un circuito abierto. Y lo que deberían tener es la fuente de alimentación, en este caso el negativo de la fuente de alimentación va a conectarse a un pin de ellos. El otro punto de la fuente de alimentación va a conectarse a la carga que ustedes quieren alimentar y el otro punto va a retornar. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿De dónde sale la corriente? La corriente sale de la fuente de alimentación, viene a la carga o al elemento que usted quiere alimentar, se cierra a través del circuito y regresa a la fuente. Entonces, así va a ser como funciona. ¿Estamos de acuerdo? El dispositivo de salida como tal no da ningún tipo de alimentación. Pues este podría ser también lo que le contaba. Este de aquí podría ser la bobina de un contactor y esta bobina de un contactor podrá alimentar un circuito de más potencia. Yo le he explicado, este es un circuito de 24 voltios y este circuito podría alimentar a un circuito todavía más grande, por ejemplo, de una alimentación de un circuito, en este caso de AC. Preguntas, por favor. Algunas otras formas que pueden conectar ustedes las señales. Entonces, por ejemplo, esta es una fuente de alimentación o una salida digital que da alimentación. Entonces, mire que aquí está dando corriente. Está dando corriente, es otro tipo. Aquí es el tipo que le dije, el negativo. Pero se conecta al negativo, quiero decir, porque por aquí sale la corriente. Aquí sale la corriente. En este caso, aquí también se alimenta, entonces en este caso está dando corriente, pero una corriente alterna. Está saliendo corriente alterna. Este es el circuito que hice hace un momento. Entonces, la fuente de alimentación entrega, se conecta directamente a la carga, y el otro punto se conecta al neutro o se conecta a la línea de alimentación en DC. Entonces, hay algunas formas de conectar. Todo esto se verificará de acuerdo al manual de operación, al manual de las salidas. ¿Cuál es la forma más útil o la forma más que a menudo funciona? Es esta de aquí. Usted tiene una alimentación, en este caso alterna, en nuestro caso es continua, pero esta forma que está conectando es la que más se utiliza. Muy bien. Voy a pasarme y... acabamos esto. Sí, lunes hagamos eso. Ya. Espéreme 2 segundos, voy a reiniciar otra vez. Déjenme ver cómo tengo que quedar las salidas analógicas. Conversemos de las entradas analógicas. Las entradas analógicas, como su nombre lo dice, detectan valores de tensión o corriente para producir eventos por comparación cuando se alcanzan los prefijados en el programa de usuario.
Las entradas analógicas pueden ser captadores especiales, también analógicos, que se adapten a los valores de las señales requeridas por el autómata. Estos se encuentran estandarizados de la siguiente manera. Ustedes podrían encontrar en el mercado entradas de tensión de 0 a 10 voltios, de menos 10 a 10, de 2 a 10, o un estándar muy famoso en la parte de corrientes, de estándares de corriente. El más famoso es de 4 a 20 miliamperios. Usted puede encontrar de 0 a 20, de 1 a 5 miliamperios, o de 0 a 5 miliamperios. Pues, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si estoy trabajando con un módulo de entradas analógicas de 0 a 20 miliamperios, si usted ingresa a este módulo 10 miliamperios, quiere decir que está en el 50%. Si usted ingresa 20 miliamperios, usted está en el 100% y así sucesivamente. Entonces deberá respetar en este caso la naturaleza de este módulo de entradas. Por ejemplo, una entrada de 0 a 10 voltios en DC. Si usted ingresa a este dispositivo 5 voltios en DC, estará insertando el 50% de la capacidad total. Si usted ingresa en este caso, va a hacer un cálculo un poco más sencillo. Si le ingresa 7.5 voltios en DC, usted está llegando al 75% de la capacidad que le puede ingresar al módulo. Entonces así va a ser esta parte de las entradas analógicas. Las entradas analógicas normalmente son usadas para los sensores cuando usted está midiendo temperatura, humedad, presión. Podemos decir que la mayoría de los sensores que le dan a usted una señal un poco más precisa, no solo de ceros y unos, van a ser de tipos de entrada analógicas. ¿Cómo va a funcionar? Normalmente los sensores que ustedes van a utilizar son de 3 hilos y la conexión se va a realizar como está en este diagrama de acá. Entonces, el sensor va a utilizar o va a requerir de la fuente de alimentación, positivo o negativo, se va a alimentar, va a hacer su función y por una tercera línea va a regresar su señal. Y aquí hay un puenteo entre los negativos para tener la referencia de la entrada. Entonces, por aquí va a venir la señal de, en este caso, podría ser una termocupla, podría ser un sensor de velocidad, un sensor de posición. Muchas veces, por ejemplo, este es un sensor tipo activo. Ese sensor activo internamente va a tener una alimentación, positivo y negativo, y le va a dar aquí la señal por el positivo y el otro será el común. O aquí, por ejemplo, hay una conexión de 3 hilos, igual que el de abajo, pero la entrada solo tiene un pin, que quiere decir que internamente está conectándose a la referencia. Pueden encontrar estas conexiones. Lo importante es referirse al manual de operación para ver qué tipo de conexión requiere, este dispositivo. Para eso, vamos a revisar mucho nosotros los manuales de operación. Le voy a pasar estos días, el lunes lo revisaremos un poco a detalle, incluso les mando un trabajo para que vean algunas de las características de estos dispositivos y vean cómo se deberían conectar de los que tenemos en el laboratorio. Mientras, ¿qué pasa con las salidas analógicas? Adoptan su señal de acuerdo a los estándares antes indicados sobre actuadores también analógicas conectados a los bordes. Para esta unión de los módulos analógicos y actuadores es necesario utilizar un cable apantallado para evitar interferencias, perturbaciones en señales enviadas. Esta precaución evitará el funcionamiento anómalo de los autómatas. Estos dispositivos son más usados cuando, por ejemplo, queremos nosotros controlar una planta y tenemos un controlador. Este controlador en este caso va a ser el PLC y tenemos que enviar una señal de control entre la planta y entre el PLC y la planta. Normalmente lo que hacemos en el laboratorio es tener un galvanómetro y medir cuál es el voltaje de salida. El voltaje de salida en nuestro caso puede ser de 0 a 10 voltios. Entonces decimos, por ejemplo, les digo, haga que el PLC saque 3 voltios y ustedes van a visualizar en este galvanómetro. No he hecho todavía aplicaciones de este tipo en el laboratorio. Pues posiblemente no hay muchos actuadores del tipo analógico, pero sí que vamos a verlo, su actuación en el galvanómetro. Perfecto. ¿Qué tenemos como partes externas del PLC en general? Tenemos bordes de alimentación, en este caso permiten la conexión de la tensión de alimentación necesaria para la puesta en marcha. Podría ser 24 voltios, 48, 230 en corriente alterna. Orden de entrada y salida. Los elementos de conexión para captadores y actuadores se presentan generalmente en forma de bornes.
para evitar errores de conexión, se encuentran separados físicamente uno de otros. ¿Cómo va a conectar usted los elementos? Van a haber bornes, borneras internas, en la cual habrá aquí diferentes tornillos que usted deba separar, abrirles y cerrarles para ingresar los diferentes elementos. En nuestro caso hemos facilitado la cosa, estos bornes están conectados ya directamente a borneras y usted únicamente debe conectar los diferentes elementos. Esto ya está solventado, o estos ya están conectados directamente a pulsadores o están conectados a interruptores en donde usted ya no debe hacer la conexión física, porque estos bornes, por supuesto, como son tornillos, entre más se los utiliza, se van desgastando con el tiempo y pueden aislarse. El siguiente dice la interfaz de conexión y programación. Es un slot generalmente de tipo informático que puede conectar al autómata o una consola de programación. Tenemos una interfaz de expansión que permite aumentar las posibilidades de expansión del equipo con diferentes módulos de salida, comunicación especiales. Va a haber muchos módulos de expansión. Se puede poner múltiples módulos de entrada, múltiples módulos de salida según sus necesidades. Podría poner por ahí módulos de expansión, podría poner algún tipo de protocolo de comunicación. Ya dependerá de las necesidades que usted tenga con respecto a su dispositivo. Y tendremos estos indicadores LEDs muy importantes que usted debe aprender en el caso de cómo es su funcionamiento o cómo se prenden, cuál es su secuencia de encendido, de acuerdo a si el PLC está funcionando de una manera adecuada o no está funcionando de una manera adecuada. Tenemos los aspectos internos del PLC. Adicionalmente, tenemos captadores de señales, actuadores de salidas, ejecución, y este interruptor que le he dicho, que es un ROM stop, errores de memoria, errores de ejecución del programa. Adicionalmente, tenemos una memoria o un slot de alojamiento de esta memory card, que he dicho, permite conectar los cartuchos de memorias no volátiles para salvaguardar los programas. Especialmente es la licencia del programa, la licencia del programador, la fuente de alimentación que hemos revisado y el interruptor, un stop muy importante que también debe manejarlo y saber en dónde está. Aquí tenemos todas las partes. Entonces tenemos los LEDs indicadores, déjenme cambiar de color. Tenemos los LEDs indicadores, tenemos los bornes de salida, tenemos los bornes de alimentación, una tapa protectora, abre esa tapa y puede acceder a los diferentes conectores. Tenemos interfaz de ampliación, tenemos los LEDs de salida. Estos LEDs van a encender de acuerdo como usted encienda las diferentes entradas y salidas, o usted recibe información de las salidas, perdón, de las entradas. Tenemos bordes de entradas, estarán en la parte inferior, y usted abrirá esta tapa y verá todas sus conexiones a la protectora. LEDs de entradas, y aquí, en este caso, tiene una interfaz serial, la cual le va a permitir, en este caso, programar el dispositivo. Este es uno de los PLCs, y le subrayo un poco, es uno de los PLCs que usted más va a encontrar en la industria. Es el PLC más usado. Tiene mucha más capacidad de logo, pero no tiene un costo tan alto como el que tenemos en el laboratorio. Entonces, este es el PLC que más usted va a encontrar en la parte industrial. ¿Qué tenemos como equipos de programación? Los equipos de programación son elementos que permiten la comunicación entre usuarios y el autómata. Las funciones principales del programador son introducir los programas en la memoria. ¿Qué más voy a querer? Editar y modificar programas existentes, detectar anomalías en la programación, visualizar en tiempo real las entradas y salidas, como le comentaba, en la computadora a través de un cable de interfaz, en este caso es el RS232, que no tenemos en el laboratorio. Tenemos en el laboratorio que ustedes me imagino que hayan hecho prácticas en el laboratorio de instalaciones hidroneumáticas, en la cual hay una interfaz de RS232. Y en este ustedes van a poder modificar, editar, crear nuevos programas o visualizar entradas y salidas. Perfecto. Y quiero pasar esto un poco rápido porque ya quiero llegar a la programación, que es lo que nos interesa a nosotros, y ya no vamos a tener que estar con una clase muy alargada. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Yo quiero que ustedes solucionen este ejemplo como ustedes lo harían con cualquier circuito industrial, utilizando contactores. En este caso me dice utilizando el automata programable, y yo quiero en este caso con control industrial. Dice, con las características indicadas en este enunciado, representar gráficamente la conexión de captadores y actuadores necesarios para controlar
el automatismo de la figura correspondiente a una puerta automática, la red de alimentación es trifásica en un neutro, características del autómata, en este caso no me va a importar las características del autómata. ¿Cuál es el funcionamiento del dispositivo? El funcionamiento del dispositivo del siguiente. Tengo un sensor de puerta cerrada. Tengo un sensor, perdón, déjenme ponerle aquí. Este sería un sensor de puerta cerrada, porque la puerta se abre, si ustedes ven, se abre hacia ustedes, se abre hacia afuera. Entonces este va a detectar cuando la puerta está cerrada, totalmente cerrada, y este va a detectar cuando la puerta está totalmente abierta. Totalmente abierta. ¿Cómo quiero que funcione? Entonces, ustedes miren lo que sucede. Cuando ustedes activan KM2, que es un contactor, la puerta se abre. Y cuando ustedes activan KM1, la puerta se cierra. Entonces tienen que ahí recordar cómo es el funcionamiento o cómo es el circuito de cambio de giro de un motor trifásico. Recurra al contenido que usted recibe en control industrial. ¿Cómo va a ser el funcionamiento? El carro llega a este punto, es detectado por la barrera fotoeléctrica. La barrera fotoeléctrica no es nada más que un interruptor. Puede ser normalmente cerrado, un interruptor normalmente cerrado. Si este interruptor normalmente cerrado se cierra, perdón, normalmente abierto se cierra, quiere decir que hay un auto. Si este está abierto, no hay auto. Entonces, ¿cómo va a ser el funcionamiento? Llega el carro, se detecta este dispositivo. En este momento que se detecta el dispositivo, la puerta se abre. La puerta se abre. Cuando la puerta está totalmente abierta, se debe quedar ahí durante 20 segundos. Cuando ha pasado los 20 segundos y aseguro de que no hay un carro aquí, la puerta se cierra y se queda cerrada y sigue usted haciendo el funcionamiento hasta que la puerta está totalmente cerrada. Repito otra vez. El auto llega, es detectado por la barrera fotoeléctrica, este interruptor se cierra, que representa la barrera fotoeléctrica, la puerta, si está cerrada, se abre cuando la puerta está totalmente abierta. Estos también son dispositivos, son sensores, son interruptores normalmente abiertos. Si la puerta está cerrada, este está cerrado. Si la puerta está abriéndose, este se abre. Si la puerta está totalmente abierta, este se va a cerrar. Este se va a cerrar. Si la puerta está totalmente abierta, este se cierra. Cuando la puerta está totalmente abierta, deben pasar 20 segundos. Después de los 20 segundos, se verifica que no haya carros, en otra palabra, que este circuito o este interruptor esté abierto, y la puerta comienza a cerrarse y se cierra hasta que este llegue a su final y ya usted ya no alimenta al motor. Además, tomar en cuenta que usted no podría alimentar las dos veces o mandar el motor a cerrar o abrir, o cuando la puerta está totalmente abierta, detener al motor, que puede dañarse los mecanismos, y cuando la puerta está totalmente cerrada, apagar el motor para que no se dañen otra vez los mecanismos internos del motor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Usted debe solucionar este problema por medio de control industrial con tractores. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, una pregunta. ¿Se podría decir que el sensor es como un sinfín de carrera? Sí, por eso les no son interruptores. Son fines de carrera. Eso es. Entonces voy a poner un link para que lo suba hasta el día domingo en la noche. Trabájelo entre dos personas. Si es posible, simúlelo en algún simulador de control industrial que usted conozca. Puede ser en cada simu. Hágalo en cada sim, en cualquiera que usted conozca, en el que usted haya manejado el control industrial. ¿Necesariamente tiene que tener el sensor o podríamos ponerlo con el tiempo estimado ahí? Tiene que tener los tres sensores. Porque el tiempo estimado es que necesita los tres sensores porque usted abre la puerta tiene que abrirse y cuando llega totalmente la puerta abierta, pues tienen que apagar el motor. Si no le apaga, se puede dañar el motor.
no puede seguir alimentando. Los 20 segundos solamente para que la puerta, cuando llegue a totalmente abierta, se quede 20 segundos abierta y se comienza a cerrar. ¿Sí? Eh, ok, Inge, gracias. Si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces Inge, terminamos. Sí, dígame. disculpe, ¿tenemos que hacer solo en el simulador o le hacemos a mano el diagrama y en el simulador? Claro, hagan en el diagrama y en el simulador. El diagrama, claro, no, solucionale en el simulador, directo en el simulador. Ah, ya, listo, Inge. Solo subimos del simulador. Solo el simulador quiero. Sí. Y así hacen el simulador, tienen el diagrama. No voy a ser problema en ese sentido. Estamos de acuerdo. Perfecto, señores. Espero que esté muy bien. Esto sería para el domingo en la noche. Hágale en grupo de 2 personas. Quiero la simulación de este sistema. Y que se acuerden cómo es el enclavamiento, desenclavamiento. Aquí podemos ver que no hay una parada de emergencia, pero pues, sí hay un desenclavamiento sobreentendido ahí, porque el que enciende el circuito es la barrera electromagnética y el que va a apagar este funcionamiento va a ser cuando la puerta está totalmente abierta. Entonces, inmiscuido por ahí están los desenclavamientos. Si usted quiere, si usted necesita, puede cambiar estos interruptores que yo le he dicho, estos 3 interruptores, 3 sensores, por contactos normalmente cerrados, si usted desea. ¿Sí? Inge, los FC1 y FC2 podrían ser como igual otros fines de carrera. Son fines de carrera, pero tienen que ser representados por medio de interruptores. Los fines de carrera son interruptores normalmente cerrados o interruptores normalmente abiertos. Entonces le digo que estos fines de carrera pueden ser representados por interruptores normalmente cerrados o interruptores normalmente abiertos. ¿Sí? Ahí trate de resolver. Y el día lunes revisamos las diferentes respuestas y vemos cómo Inge, nos funciona. Dígame. Cuando el PLC tiene más capacidad o sea, la corriente va de 4 a 20, tenemos más capacidad de carga. Es decir, podemos usar más cargas en ese PLC que en otro. No lo entendí, ¿me puede repetir? Me refiero a los estándares de corriente. Había uno que tenía de 4 a 20 miliamperios. Ese PLC tiene más capacidad de cargas. ¿O es igual a los demás? En este caso, O sea, es tiene igual a más los demás. Es igual a o- los demás. 20 miliamperios, 20 miliamperios es de 4 a 20 miliamperios es el estándar nomás. Y usted sabe si usted recibe 20 miliamperios es el 100%, si recibe 4 miliamperios es el 0%. Normalmente se utiliza ese estándar para no enviar 0 amperios, 0 miliamperios. ¿Por qué? Porque si usted recibe 0 miliamperios, quiere decir que el cable se desconectado. ¿Sí? sí, pero ¿en qué se diferencia de los otros PLCs que tenían menos estándares de corriente? No es tanta corriente en realidad 20 miliamperios, es poca corriente. Es poca Sí, corriente. pero ¿sí tiene más que los demás o no? No tiene más que los demás. Si podemos convertir nosotros, por ejemplo, de 0 a 10 voltios, posiblemente la corriente que se consuma sea incluso mayor a 20 miliamperios. Eso es el protocolo que se utiliza nomás. ¿Cuál es una ventaja de utilizar un protocolo de corriente que no utiliza 2 líneas, que utiliza una sola línea para enviar corriente, no está un cable común, y la corriente puede enviarse sobre más largas distancias. Entonces, es un protocolo que se utiliza para enviar un sensor cuando tiene que estar físicamente más lejos. Entonces, se va a utilizar este estándar de enviar O sea, es netamente una para... sola línea de cableado a una distancia más larga, dígase usted 200 metros. Ya, ok, es netamente para el mando a distancia. ¿Mm? Sí. Ok. Muy bien, señores. Entonces, ya les pongo esta actividad. Espero que esté muy bien. Un excelente día.
Señores, buenos días. Ya, pues cállense del dólar para el norteño. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está? Oye, Tito, ya deja de grabar.